En el 2019, el mundo ni siquiera sospechaba que se enfrentaría a un poderoso enemigo. Dejó alrededor de 1,5 millones de fallecidos en todo el planeta. Al cerrar el 2020, 50 millones de personas estaban contagiadas. Este año la humanidad pone toda su esperanza en una nueva vacuna que puede frenar este virus mortal. Mientras se discutía si el virus surgió en un mercado de animales o en un laboratorio de China, el mundo desconocía el poder del enemigo al que le haría frente meses después, el COVID-19. Wuhan fue el epicentro del nuevo coronavirus, que puso a prueba la capacidad sanitaria de esa nación asiática. En solo 10 días se construyó un hospital para atender a los miles de enfermos. Al cerrar el 2020, China contabilizaba más de 80.000 contagiados. Tailandia, Corea del Sur y Taiwán también registraron los primeros casos en enero. En América, Estados Unidos fue el primer país afectado. Francia, Italia y España fueron los más golpeados en Europa. Muchos extranjeros volvieron a sus países huyendo del virus en China, sin conocer que eran portadores asintomáticos, y así propagaron la enfermedad. Brasil, Perú, México, Argentina y el mundo entero, a excepción de Alaska, quedaron bajo el dominio de este enemigo mortal. Ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real. La respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. Muchos duelos tuvieron que hacerse sin que los familiares pudiesen acompañar a la víctima. Las consecuencias económicas del encierro llegaron a todos los rincones del planeta. La pandemia hundió a la economía en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez desde 1870, casi todos los países del mundo experimentaron una disminución del producto per cápita. La suspensión de las actividades provocó la pérdida de 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. El desempleo se hizo sentir con mayor fuerza en Latinoamérica. El sector aéreo se desplomó al igual que la industria del turismo, debido al cierre de fronteras y restricciones de movilidad decretadas en todo el mundo para frenar el avance del virus. La pandemia obligó a las líneas de cruceros a suspender indefinidamente sus viajes. 6 meses después se flexibilizaron progresivamente las medidas, dando un cierto respiro a la economía mundial. Empresarios y clientes mostraban su alegría por la reapertura de tiendas, restaurantes e incluso playas. En los aeropuertos los pasajeros debían pasar por un control de temperatura, así como 14 días de cuarentena, con el fin de evitar un rebrote del virus, en un momento en que la pandemia parecía remitir y la población disfrutaba de un confinamiento más relajado. Pero aquello duró poco. A principios del mes de octubre el virus empezó a tomar fuerza y con ello se impusieron nuevas restricciones para frenar la segunda oleada del COVID. El cierre de cines, teatros, comercios y restaurantes causó malestar a los miles de europeos, y mientras esto ocurría en las calles, en los laboratorios se seguía debatiendo la efectividad de las vacunas anti-COVID. Antes de cerrar el 2020, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá empezaron a aplicar la vacuna contra el COVID de Pfizer y BioNTech a sus habitantes, creando así un escenario de esperanza. Pero para nosotros la tragedia empezó por aquí, cuando un vuelo trajo a una compatriota desde España, contagiada con el virus pero sin síntomas, y así recorrió el país, y fue el inicio de una histórica página de dolor para los ecuatorianos. Sábado 29 de febrero de 2020 cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. Desde ese día se desataron las dudas, las preocupaciones y el descontrol. Insumos como el alcohol, las mascarillas y las medicinas se agotaron en cuestión de minutos. El Ecuador y la pandemia, un escenario que nos puso a prueba.
Una mujer oriunda de Babahoyo de 70 años, que vivía en España, llegó a Ecuador a vacacionar. No tenía síntomas, pero sí el virus. La desesperación volcó a la población a las farmacias y distribuidoras de medicinas. Voy a comprar todos los días, pero ¿qué hay? Nada. A ver, esta mascarilla aquí no, nadie vende. El virus había llegado a nuestro país 61 días después de su aparición en escena mundial. Ecuador fue la tercera nación latinoamericana en confirmar un contagio. El 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria. Se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. Se suspendieron las clases, hubo controles en aeropuertos y se prohibieron los eventos masivos. Luego se confirmó la muerte de la paciente cero y entonces se cerraron las fronteras y las terminales aéreas. A Guayaquil no pudo ingresar un vuelo humanitario. Que a mí me toca defender a Guayaquil y proteger esta ciudad. Y que aquí no iban a aterrizar ningún avión que viniera de Europa. Y peor, quedarse gente. El estado de excepción se firmó el 16 de marzo y únicamente se podía salir a comprar alimentos y medicinas. El toque de queda obligó al teletrabajo y a la emisión de salvoconductos para circulación vehicular. En medio de esta crisis renunció la ministra Catalina Andramuño y fue reemplazada por Juan Carlos Ceballos. El estado de excepción se renovó por 3 ocasiones y previamente se inició un proceso de recuperación económica con la campaña Yo me cuido. Al cerrar el 2020, los casos confirmados superan los 200.000 y el número de fallecidos los 13.000. Mientras que las cifras del registro civil reportaron 40.353 defunciones. Y la semaforización contribuyó al restablecimiento de las actividades productivas. Pero surgieron las aglomeraciones, y en Quito y Guayaquil, las autoridades adoptaron nuevas medidas restrictivas para evitar así una segunda ola de contagios. El coronavirus colapsó los sistemas sanitarios, de emergencia, hasta los funerarios. La falta de un entierro digno dejó ver muchos cadáveres en las calles. Eran tiempos en los que Guayaquil vivía su propio apocalipsis. El coronavirus golpeó fuerte y sus efectos en la ciudad eran como los de una guerra, solo que el enemigo era invisible. La perla del Pacífico perdió su brillo entre marzo y abril del 2020. La ciudad se volvió oscura, porque la muerte a todos les susurraba al oído. A muchas personas el virus se los llevaba en sus casas y frente a la impotencia de sus familiares. ¡Ya tiene 2 días, me quiero, por favor! ¡Ayuda! Y en esta difícil situación, los cadáveres fueron sacados a las veredas. Que no hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil para que puedan retirar el cuerpo de aquí. En cambio, otros en las calles, buscando medicamentos, perdían la vida. Lleve la mascarilla, lleve la mascarilla. Si no traigo el oxígeno, no me lo atienden. Con el pasar de los días en los hospitales de la ciudad, el caos reinaba. Los muertos por COVID-19 eran cada vez más y la cuenta la íbamos perdiendo. Por ratos, la fe también se desvanecía. ¡Ahorita acaba de morir mi esposo! ¡Necesitamos la ayuda internacional! Tantos fallecidos había que las casas de salud colapsaron. Se tuvo que instalar contenedores para usarlos como si fueran morgues. El contagio fue masivo. Hasta la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se enfermó. Me informaron que he sido contagiada de coronavirus. Tengan la certeza de que seguiré animando esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil como este. Y a mis hijos de mi alma, que se están enterando igual a través de este medio, no vengan pequeños, no vengan hijos, no vengan a la casa. Les escribí una notita porque a veces se me hace difícil hablar con ustedes y hacerles entender. Los amo mucho. Papá y yo estaremos bien. Para ese entonces Guayaquil era conocida como la Wuhan de América. La ciudad estaba en boca de todo el mundo y en medio de la crisis
Se creó una fuerza de tarea para enterrar a los muertos. Jorge Guátet, quien en ese entonces era gerente de Ban Ecuador, se hizo cargo de esa labor y se refirió sobre cómo fue el trabajo después de 9 días en cadena nacional. El proceso que seguimos con la Policía Nacional y Criminalística es recoger a los fallecidos e inmediatamente ir asignando un espacio en el campo santo público para darle sepultura. Esta unidad, la Fuerza de Tarea Conjunta, ya ha logrado en estos 3 días que pasemos de levantar 30 fallecidos diarios a 150. Sin embargo, la desesperación reinaba en las calles y en Carondelet no se pudo guardar más silencio. Tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida Guayaquil. Las funerarias también colapsaron. El municipio de Guayaquil junto a la empresa privada tuvieron que donar cajas de cartón para aliviar las penas en medio de un ambiente nunca antes visto. En los camposantos se enterraron miles de cuerpos sin el acompañamiento de sus familiares, sin tener ese último adiós y con una pena que continúa para decenas de personas que no saben dónde ir a llorar a sus muertos, o peor aún, hay otros que no saben a quién enterraron. Por años las denuncias de corrupción han cubierto a la familia Bucaram. Durante la emergencia sanitaria en Ecuador, hubo venta de insumos y mascarillas con precios cuestionados. En ese caso se involucró al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo, quien con el paso de los meses fue detenido en Colombia. Además, se inició un proceso investigativo contra el exmandatario por presunto tráfico de armas. La lista de acusaciones es larga, no solo sobre este personaje de la política nacional, sino sobre otros integrantes del clan Bucaram.